Y hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del conjunto del Club América. Posibles refuerzos desde el YouTube de Fox Sports MX cuadro titular, en donde darán algunas posibles altas para esta clausura 2025 y el análisis del equipo en esta apertura 2025. Pero antes de comenzar, te agradecería mucho si dejaras tu like, te suscribieras al canal y activarás la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Comenzamos con esto. ¿Cómo anda, banda? Bienvenidos a cuadro titular. Cierra el año y ya saben cómo nos ponemos, ¿no? Cerrando el año empieza el fútbol de estufa. Hay nombres para todos los gustos, noticias falsas para todos los gustos. Lo que vamos a hacer hoy, en una hora, decirte primero, el América. Casi confirmada 2 bajas que te van a llamar la atención. Casi confirmada una alta que te va a llamar la atención. Casi confirmado también que van a reforzar una zona del campo que te va a llamar la atención. Y así nos vamos hoy, me parece, en un cuadro titular que te va a Pues vaya que el video de hoy va a ser interesante si es que van a revelar todo esto, informar y de lo lindo, bien cerrando el año como nos gusta con el fútbol de estufa. Por el otro lado, la información que trascendió en las últimas horas salió de la operación tempranito hoy. En la mañana Santi Jiménez, tobillo derecho, lo operaron, vienen 2 meses de recuperación. Y más allá de esto, que es lo informativo que tú y yo lo sabemos, ¿qué va a pasar con Santi? ¿Qué hay detrás de todo esto? La preparación para el Mundial. ¿Un déjà vu de Raúl Jiménez en algunas cuestiones o estamos tranquilos? La competitividad respecto del puesto. Quédate con nosotros que te vamos a poner datos, estadísticas, lo que se habla, absolutamente todo. Arranquemos de una vez con cuadro titular. El equipazo hoy de cuadro titular con Félix en la portería donde debe ser, Fer Ceballos hacia atrás, Jair Pereira cubriendo los errores de Fer Ceballos, Iñaki también paseando por ahí, Angelito Toraño, estamos muertos completamente, y adelante Raúl Méndez. No, ¿hoy qué hacemos? No. Lo bueno es que hoy no hay descenso. ¿Viste cuando uno trata de ir componiendo y de golpe? Bueno, no hay descenso, ¿no? Afortunadamente. El Puebla tiene competencia. 2 goles. El América, Ángel, hoy voy a empezar contigo, Ángel. Mira qué bonito. ¿No la va a soltar o qué? Exacto, ya vámonos. Deja que hable el señor, que se explaye, siempre lo dejamos para el final, ¿cierto? correcto. Y como se hablar del Por favor, América, se arranca, por favor, déjame se mandarle un centro positivo respecto a cómo empieza a moverse el mercado, ¿no? Para el América. ¿Un semestre complicado? Sí. ¿El que viene o el que pasó? No, cómo se mueve el mercado para... Está escuchando lo que quieres. Es el problema. Escucha lo que quieres. Déjalo al final. Ahora recordé Echa el tema. te dejamos para el final. Di lo que quieras. El problema de América es, buenas noches a todos, un abrazo yo también, te disfruto estar con todos ustedes. El problema de la América es ver dónde acomoda a los jugadores que tiene. Uno de ellos es Dávila y el tema son los salarios, son muy altos. Dávila está puesto transferible por la gente de América. ¿Cuánto le queda? ¿Quién va a pagar no sé cuánto le queda? La verdad te mentiría, pero lo de la América es donde lo acomoda, sobre todo en la Liga Mexicana. ¿Quién va a pagar el sueldo? Monterrey no se lo va a llevar, Tigres no se lo va a llevar. 2025. 27. No digo nada. Luego el tema del Digi, que sí ya parece que, No me hagas arrepentir. que lo van a poder acomodar. Y yo me imagino que alguno de los 9, ya sea Aguirre o Zúñiga, va a salir. Sí, ahora Va a traer un 9. Y lo de Palavecino, hasta donde yo me enteré, hoy, que lo averigüé, es que parece que América no va a ofrecer más porque son 8.5 millones de dólares. Y el América ya no está dispuesto a gastar ese dinero por Palavecino, que no es tan joven. Ok, igual no me mates el programa en 3 minutos. Aguántame que tenemos un poquito más. Tenemos un poquito más. Ya me acordé porque te dejo para... Aguántame tanto con esto. Pues sí, prácticamente reveló mucha información interesante. Aunque por ahí también se hablaba que Palavecino, en realidad, la artimaña del América y Cruz Azul era ponerse de acuerdo para poner contra las cuerdas a Necaxa por un jugador de casi 30 años, que su valor se va a devaluar muchísimo. Es la hora para que lo vendan, pero si no llegan al precio, van a tener que rebajarlo. Félix, pero me parece que lo de Dávila está bien, ¿no? Sí te No, entiendes. evidentemente. Lo que me llamó la atención es que es cómo lo terminó poniendo tantos partidos claves el técnico. No, desde luego. Buenas noches. Coincido. Pero además dejando en la banca a un tipo como Ramón Juárez, ¿no? Que a mi forma de ver las cosas podría estar en selección sin ningún problema porque rinde muy bien además en el América. Pero sí, Dávila creo que fue una buena contratación en el momento que llegó, que fue también como de emergencia, que empezó a rendir, pero ya después no le ha dado más. Como que no le encontraron posición, ¿o Félix? Sí, pero al principio te acuerdas que llegó y empezó a anotar, después ya no. El caso de la Pantera Zúñiga, pues tiene muy poco tiempo todavía, ¿no? Yo creo que hay que darle un poquito más, a diferencia probablemente de Rodrigo Aguirre. Ahora, ¿tan necesitado ves al América y a ir de contrataciones? Ya sé que siempre te tienes que reforzar, te tienes que contratar. ¿Dónde tú contratarías a alguien si eres el América? ¿Dónde crees que está más débil? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Para mí, el América, un 5, un medio de contención, creo que le vendría bastante bien. Yo creo que Jonathan, para mí es un gran jugador, es un gran 5, pero estamos en una etapa final ya también de su carrera, ha tenido algunas lesiones. Yo creo que este América tiene jugadores ofensivamente muy buenos. Yo creo que sí le va a faltar un 9 con la salida de Dávila. No sabemos si se bate, como lo mencionaron, ¿no? Si se llega a ir el Búfalo o se llega a ir la Pantera. Pero para mí, el que se me hace urgente para este equipo y que le pueda dar ese equilibrio es un buen 5, un buen contención. Defensivamente también
también con la salida de Igor. Digo, sé que está Ramón Juárez, sé que pueden habilitar también como defensor central a Israel Reyes, pero de pronto Israel Reyes también se le utiliza mucho, a veces hasta como contención y a veces como lateral. Es a lo que voy, de que América sí necesitaría ya tener un puesto fijo para saber a Israel Reyes, como le preguntamos una vez ahora que está yendo mucho a selección, ¿dónde prefieres jugar? Porque con el Vasco, en selección te utiliza mucho como un lateral derecho, porque siempre están buscando esa posición que no está definida en la selección. Entonces, para mí... Se va en la liguilla. Sí, por eso. Para mí, América, si hoy necesita un jugador, es un defensor central y es un medio de ¿No alguien contención. donde jugaba Valdés? No sé, es que tienes a dos jugadores como, digo, Brian Rodríguez te juega más por el costado, pero tienes a un Cendejas, que la verdad fue uno de los jugadores más importantes que tenía el América y que también está pasando por un buen momento. ¿A dónde lo refuerza, Fer, tú? Lo mismo que le preguntaba a Yair, ¿no? Esta manera de la directiva del América en los últimos años de buscar, yo utilicé un concepto el otro día de jugadores desahuciados, ¿no? Jugadores que no tienen mucha oportunidad en algunos equipos y que llegan acá. ¿Tú ahora sí le meterías 20, 15 millones a un jugador o no es el mercado para eso? Pero tampoco ya no es la política de la América desde hace rato. Ya no es el que sale al mercado con mucho dinero a contratar. No, es la realidad. O sea, Ojo. yo creo que está en el lateral derecho. Porque trayendo un lateral derecho, Reyes te puede jugar de central. Y también coincido con lo del contención, porque además Jonathan parece que se retira, ¿no? Terminado la temporada. Ya, o sea, son 6 meses los que... Sí, esa es información que salió recientemente. Jonathan Dos Santos se va a retirar con el Club América una vez finalizado el Clausura 2026. Él ha dicho hasta aquí y la directiva ha aceptado pues las condiciones, ya no se le va a renovar y también se le ha visto una decaída en su juego. Recordando que él fue el que perdió el balón en aquel gol del Guadalajara que terminó en el segundo gol en ese partido por parte de la Hormiga González. Ahora, Polo Aguilar lo van a dejar. A Paul Aguilar. A Paul Aguilar. Sacar del retiro. Que se vaya a ver. Yo también. Tan mal está lo de También traería también a Zamorano. ¿Va a dar clases de baile o va a qué a la América? No sé. A Cuauhtémoc y a Iván Zamorano. Ángel, no te dejes un error. Buscan a un... Pero a Kevin Álvarez le leyeron la cartera y la ¿Otra vez? Le dio la cartera un año a... Hay que dejarlo hasta el final otra vez. Yo lo intenté, la verdad, a toda la gente que está en su casa. Estamos en época de posadas, estamos relajados. La maldición del que habla primero a Toraño ya no va. La maldición de Toraño, lo vamos a mantener. Por eso jugaba de 9, porque era para dejarle ya. Ni me defiendo, fíjate. Raulito, bienvenido. ¿Cómo estás? La pobre zarandeada. Ahora, nadie se pone de acuerdo, somos 6, Raúl, respecto a la posición, ¿no? ¿Qué contención, qué lateral? ¿A dónde metemos un jugador de la Creo que América? el principal problema de la América fue tener a la base sanos, porque fue perdiendo jugadores por lesión y ahí tuvo que parchar mucho al equipo, ¿no? Lo de Reyes que mostró ser un jugador plurifuncional y eso le abre las puertas de selección nacional porque puede ser muy útil para el Vasco en esa búsqueda de lateral derecho, de un central y la misma función tuvo en América, ¿no? Porque a veces está como esa disyuntiva para un jugador de o me desarrollo en una posición, pero el fútbol moderno te exige que sepas cubrir diferentes posiciones, ¿no? Para tu pregunta en particular, yo creo que esa es la principal preocupación de la América es que la base esté sana. Sí necesita un defensa central, porque es hasta una cuestión numérica, ¿no? Pierdes a Lignovsky que tuvo, mientras estuvo sano, fue un jugador clave para el tricampeonato. Necesitas otro jugador de ese cartel que sea líder y que alguien nos explique qué pasó con Ramón Juárez, porque a la luz de todos era el mejor central que tenías y en la liguilla resulta que es el que menos o no jugó. Algo pasó ahí. Yo había escuchado en algún momento que por ahí había perdido el piso. Ya no sé si esa fue la razón principal al final por la que fue perdiendo esa oportunidad en América. Le falta un central para tener ese equilibrio desde el fondo. Después, sí, un medio centro, pensando en el corto plazo después de Jonathan, porque eso provocó igual que movieras a muchos jugadores de posición, a Fidalgo, al propio Cendejas, que tienen mucha calidad. Y luego adelante, necesitas un 9 Hermano, ¿qué quieres? un ¿Todo el goleador. equipo? ¿Qué? No, Gracias, no, me está dando la razón. y es justamente por el centro. Y Sí, yo dije un 9. Y después, Tú, sí, mira, 9. sin que sea necesariamente un 9, pero un delantero que te garantice el gol y que no tengas que andar sumando. A ver, ¿cuántos aportó Aguirre? ¿Cuántos aportó Zúñiga? A Henry Martin, ¿no? Y sumas a los de Henry Martín y dices, oye, la producción de los delanteros de América, ¿de cuánto fue? Henry, La no. producción. Pero necesitas que esté sano desde el principio. Entonces ya hay que retirar a Henry porque se lesiona cada 2 partidos, ¿o qué? Bueno, pero tomarlo como... Para reforzar esa posición, pero lo principal en América es que la base esté sana, porque ya está comprobado que donde juegue Fidalgo, Cendejas se van a adaptar a las necesidades del equipo y cuando está, digamos que el 11 disponible para Jardine, la mejor posición para Cendejas es jugar por derecha y de lo que decía Fer es muy cierto, hay una política de América en cuanto al presupuesto que ya de ahí no se pueden pasar, no son los bombazos de otras temporadas y obviamente que cuando se fue Quiñones no trajeron a un jugador de esas condiciones, cuando se fue Valdés no trajeron a un jugador de esas condiciones y en algún momento... Y Richard Sánchez también se fue y no trajeron a ningún jugador de esas condiciones. ¿Hace cuánto que no vemos un disparo de larga distancia que termine en gol en el Club América? El torneo en liguillas ha necesitado ese perfil de Pero no jugador. les digas, Ya te Raúl. mataron el show completo. No, porque eso es lo que más les duele, que ya los bombazos vienen en el norte, ya no es el América. No, ustedes van Ya no, Pero perdón, Ya Cruz Azul. Claro que lo fue. De humo. no. Que Iñaki desarrolla el tema Maximán. Maximán fue una... Es una palabra, lo que le falta a América es coherencia. Es lo que le falta, coherencia. No sabe el técnico el sistema que tiene que poner, porque
cuando fue campeón fue con un 4-2-3-1 clarísimo. A partir de la salida de Diego Valdés tuvo que modificar porque no llegaron jugadores. Los jugadores que contrató América el semestre pasado fueron a la desesperada. A la desesperada. Porque se les iba uno. No encontraban el otro. ¿Qué hacemos? Traemos a este. Alexis Gutiérrez. Exacto. Claro, todo esto sucedió también por la negativa de Juan Sanabria de llegar al América. Recordemos que se le ofreció un contrato con una cláusula de rescisión altísima para llegar a Europa. No le gustó al jugador y decidió finalmente seguir en Atlético de San Luis, que por cierto pues no ha ido a Europa como se tenía planeado para él, pero fue una de las razones. Espera, ¿Son perfil para América? No. ¿Sí? Yo para mí no. Yo creo Te que quedas al Maximán porque pues es que están trayendo europeos, pues habrá que... O sea, Yo- no es delantero para Man, Tigres, no es tenía jugador para contrato, América. no tenía equipo, llegó gratis. ¿Que iba a jugar en dónde? Ahí están los nombres. Julio. La Pantera Zúñiga en Tijuana jugaba de una manera. Ok, está bien. Pero en América nunca jugó con espacios para poder desarrollar lo mejor que Zúñiga, que tiene esa potencia. Lo pones de 9 de espaldas a la portería, lo matas. Por izquierda. Ahí está ¿Cuál? En Tijuana, bueno, pero porque Osorio estaba loco y lo mandaba a la banda. Pero lo estás contratando. Lo jugó mejor en Tijuana. Ninguno de los 4 son jugadores para el América. De entrada, yo pienso lo mismo. Pero además, si contratas a un futbolista porque lo viste jugar bien en un equipo, no lo traigas a tu equipo para que juegue en otra posición. No tiene sentido. Lo que es curioso No es que tiene sentido, no tiene el América- coherencia. el América había estado contratado jugadores que no estaban triunfando, llegaban a América Ya y le iban bien. funcionó. Ahora le Ahora salió no. al revés. Ahora no. Dávila estaba funcionando ¿Dónde en jugaba Necaxa, Dávila? ya lo jugó. ¿A dónde jugaba Dávila? ¿En qué posición jugaba Pero Dávila? lo pusieron muchas veces por derecha, lo llevaron a ¿Cuándo jugó así en Necaxa? Luego trajeron ¿Cuántos años? Exacto. Alan Cervantes. Aguirre y Cervantes y no han funcionado. Le pasó a la América, a diferencia de otros torneos que no eran jugadores con un cartel o un pedigrí así espectacular, y en América agarraron su segundo aire y triunfaron y fueron tricampeones. Y ahora los que jugaron bien en otros equipos son los que han bajado mucho. No, pero a lo que yo quiero llegar es, tienes a cierto equipo, ¿no? Te trajeron esos. Bueno, pues entonces el técnico tendrá que adaptarlos o adaptar su sistema a las condiciones de los futbolistas que tiene. El técnico no lo hizo. Y entonces le exiges al jugador que juega en una posición extraña. Israel Reyes lo logró. Los demás no. Y luego traes a jugadores, perdón, pero desde antes, un paso atrás, traes a jugadores que no caben en el sistema que está practicando tu técnico. Entonces, ¿qué le falta a América? Coherencia. Bueno, por eso, pero vamos, Es así de vamos simple. más allá de la palabra coherencia. Hay dos elementos. Una tienes el técnico. Jardiné, porque tú traes a Maximán, tú dices bomba de humo. Entiendo ¿Y que dónde lo quieres, vas a poner? tú quieres incomodar al americanismo. Para mí es un muy buen jugador, pero lo traes en la posición de tu mejor jugador, ¿no? Que es Brian. Entonces ahí, para mí, muy buen jugador. ¿Marcó Maximán. diferencia en el América? No, porque lo manosearon tácticamente de todos lados. a Maximán. Lo Cuando- movieron por toda la Cuando cancha. llegas con el cartel Que sí, por cierto, Brian Rodríguez le hicieron la grosería de meterlo unos segundos nada más en el partido de la última jornada frente al Toluca, algo que sin duda alguna molestó muchísimo al uruguayo. llegó Maximán, que era la bomba que venía a revolucionar a la América. ¿Y dónde se quedó juega? En el lugar de Brian. años Quitas a Brian, debilitaste a la América. Era rentable entrando de cambio. Cuando lo pusieron como titular no tenía el mismo impacto que como lo hizo llegando, que agarraba segundo tiempo. Porque sorprendió. Exacto, No, pero y cuando porque fue viene de titular, no jugar. fueron los partidos. Pero es un futbolista sin ritmo. Se lesionó y sí recibió la oportunidad para jugar ahí. Sí, pero se ha quedado corto. O sea, arranca los partidos hace 2, 3, arranca suelo. No ha hecho nada. Ángel, no le has dado tiempo. Lo has movido de un lado para el pero otro. si Lo le metes de cambio. sí lo Le pusieron, demuestra fue que no darle es titular. la banda izquierda donde él jugaba. Ese lugar es de Brian. Era de Brian. ¿Tú crees que un tal José Mourinho sabe de fútbol? Sí, porque... Fue lo que dijo de Maximán cuando lo tuvo. Profesional. Bueno, si quieres te pongo las declaraciones sobre el jugador que vino a Rayo del Monterrey, el francés, cuando estaba en el Manchester United. Y era de los mejores del mundo. ¿Y ahora? Bueno, los años no Entonces, ¿qué pasan tiene? en vano, ¿no? Entonces no... Que por cierto, Anthony Martial en los últimos años en el Manchester ya no estaba rindiendo. Era banca, los propios aficionados no confiaban en él y pedían su salida del equipo. Las declaraciones de por Pero favor, Marcelo Fernando, llevaba dale. como una racha de 4 o 5 años donde no funcionó. No, lo que estoy contra el argumento de sacar cosas del archivo que nada que ver con eso. Te digo algo. Por eso están en México. Sí, claro, por eso porque están Arabia en y espacio. Si Turquía tuvieran su ya nivel, no. seguirían en Europa, no estarían. Claramente. Es Estoy de mil acuerdo veces contigo. mejor Brian, 1000 veces. Man. Por eso, No puede ser pero que empezaste a tengas sacarlos a todos. Mira, ahí está. Tantos extranjeros y que no jueguen. Ahí están los 9. Porque, perdón, ahí hay varios que no juegan, que no son titulares y que no lo van a hacer en América. Los extranjeros del Club América en este Apertura 2025 tenemos a Víctor Dávila, Lichnowsky, Sebastián Cáceres, Borja, Álvaro Fidalgo, Alan Simán, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y José Zúñiga. De estos, ¿quiénes podrían salir? Pues Dávila, Lichnowsky y en una de esas Rodrigo Aguirre. Todo dependiendo de qué tanto quieran reforzar en el Club América, cuántos cupos de extranjero quieran desocupar para refuerzos. Ya será chamba de Santiago Baños. No ha hecho una buena gestión desde cómo contrató, porque contrató a la desesperada. Acuérdense todo lo que surgió a raíz de que si Brian se iba, entonces Hay buscaron... 4 extranjeros de calidad ahí. Exacto. Nada más. Y buscaron la fuera. Borja, Fidalgo Brian. y Brian. Se acabó. Rodrigo. Pero el resto utilizaron el esquema de que el fútbol mexicano. Sí, no me gusta. Apostar por los jugadores que destacaban en algunos otros equipos. No va a gastar el América. Los que piensan que van a traer una bomba en el año mundial. Pero va a vender, Toraño. Pero no van a traer bombas. Con lo que vende. Si no traes bombas, entonces tienes que hacer que los futbolistas que tienes jueguen. para ahorita. No, bueno, está
bien, yo lo entiendo. Pero entonces tienes que hacer que tu técnico entienda que con lo que tiene, tiene que hacerlos jugar mejor. Porque hubo muchos lesionados. O sea, se le lesionó un momento que tuvo que jugar antes de irse. Víctor Valdés, El portero de... Diego Valdés tuvo que jugar como 9. Hace 3 años. Por eso es que ha tenido muchos. Ahora, la temporada Y eso tuvo que hacer Jardine porque de tantas bajas que había, tuvo que modificar en alineaciones, en dibujos. Pero no fuera América en la liguilla, o sea, por la última jugada. O sea, tampoco está mal. Algunas posiciones puntuales que ya Tú dijiste platicamos. 7 jugadores. Así también yo. ¿Qué te dije de 7 jugadores? Tú dijiste No, un central, yo un te dije 9. reforzar el centro, un central, un medio y un delantero. Te di 3 posiciones. ¿Y el lateral derecho no dijiste también? ¿A un portero también quieres? No, las 3 posiciones, un central, un medio. Pero mencionaste. Tú sí dijiste la columna vertebral. No, yo te decía antes portero, que defensa. cuando hablábamos del presupuesto de América, que se fue Quiñones, no trajeron a nadie, se fue Diego Valdés, no trajeron a nadie. Necesitas jugadores de ese perfil, dale recursos a Jardine que en algún momento tiene que improvisar, tiene que cambiar, dale recursos. Pero no estoy de acuerdo. Para mí, estamos en el epílogo de un proceso, que es el de Jardiné, donde me dio señales ya en este torneo que hay cosas que ya no tiene la varita mágica el brasilero para que con poco encuentre las maneras. Antes todos estaban maravillados, casi que hubiera la selección mexicana. El caso más reciente obviamente es el del defensor Igor Lichnowsky. No ha rendido lo suficiente ni ha llegado al nivel máximo del que tenía acostumbrado al América. Esto incluso llevó a que Ramón Juárez se fuera a la banca, generando duras críticas hacia el entrenador brasileño. Pero seamos francos y seamos sinceros. Ahorita en el América hay muchos gastos, están remodelando el estadio, tienen que pagarle a todos los palcoavientes al Mundial porque se los van a tener que pagar. Y pues también tienen un crédito de decir, bueno, ya fuimos tricampeones, ahorita no hay para invertir, a lo mejor en un añito, en 2 Sí, ahí podría ser una... Claro. Pero sí, para mí lo de Santiago Baños, y lo había dicho, para mí ha sido un gran directivo porque ha hecho muy buenas gestiones con la parte del América, ¿no? Yo creo que en esta cuestión, si no tienes para hacer esta cuestión de gastos, con los extranjeros que tienen te pueden servir de moneda de cambio para traer jugadores que quizá sin ser tops, me refiero a que sean bombazos, como en su momento lo fue Israel Reyes. Claro, porque han traído Lo fue- mexicanos ya. Exactamente. Y les ha funcionado. Es a lo que voy. Hay equipos que tienen la necesidad de poder tener llámale un Bufalaguirre, un Dávila, un Novsky, o sea... Pero no tienen sí, para lo tienen. pagarles, el problema es lo que cobran. Por eso, pero al final a lo que voy, tienes que ver qué ajuste haces y para eso es la gestión que puede tener este Santiago Baños. Y te mencionaba de jugadores que no fueron tan bomba en su momento como contrataciones. El caso de Cendejas, que le rindió de una manera espectacular y le sigue rindiendo. Israel es otro caso, que sin ser un tipo que ni siquiera iba todavía a la selección, lo está haciendo es bastante otro bien. caso. Cervantes también les funcionó en su momento. Para ser tricampeón, Cervantes también jugó partidos de titular y les funcionó de buena forma. Varias veces a Lewandowski buscar y jugadores. te traes, es un ejemplo. O sea, te doy a Pedro. puede Poner pasar. algún ejemplo. No, te doy a estos 2 jugadores y tú me das a uno. Y ha pasado con equipos como Tigres. Nadie es inteligente nada más el América, ¿no? Para negociar. Y sígueles pagando tú porque... Es que ese es un tema. Les va a pagar Ese es un tema, pero ha pasado, ¿eh? Mitad Ha del pasado. sueldo, pagas la mitad del sueldo. Exactamente, ha A pasado los eso. sudamericanos que han enviado, ¿no? De regreso a sus países, pagan parte del sueldo. No ha pasado y en el fútbol mexicano, ¿eh? En el fútbol mexicano ha pasado el 50% dice, oye, no tengo para más, pero dice, no te preocupes, o sea, de tenerlo acá y que no me sirva, que te sirva a ti, libere, que te libere. Claro, el Club América se le ha caracterizado por hacer eso en muchas ocasiones. Incluso hasta fue al Guadalajara con Oribe Peralta porque su salario ya era insostenible, haciendo que lo pagara todo el Guadalajara. Bueno, error, fue el 50% lo pagaba el América, pero sin duda fue una gran ayuda para bajar la carga o la masa salarial en aquel momento. Los 9 extranjeros, 6 pueden salir. Y se nos olvida uno que estuvo O sea, registrado con... de verdad es la posibilidad que hay. Dilrosun. O sea, Dilrosun estuvo sin jugar un solo minuto. Y es una plaza que ocupaba y América se fue a la MLS, ¿se acuerdan? Que jugó, si lo compraban. También tiene ese tema. Hubo un momento en el que la América tenía muchísimos extranjeros y entonces los empezó a prestar. A Tigres también le pasaba. Sí, porque se frenó la reducción de extranjeros en la liga, entonces ya me quedó claro. ¿Van a jugar todos? Para ponerlos en activos. No, porque titulares, algunos de los titulares. No, digo, pues si tenían exceso de extranjeros. Lo que hay muchos. Ahora entiendo. No los pondría de titulares. Tigres no tenía. Casi todos tienen cubiertas las... Todos tienen 9. Pues, así que les vamos a hacer. Ahora, dentro de los nombres, muchachos, antes de meternos en la novelita esa, Emiliano Gómez, por ejemplo, bajo presupuesto, viene de Puebla. Que este jugador, por cierto, se está asociando mucho al club de los Diablos Rojos del Toluca, entonces si se llega a contratar le estarían robando un refuerzo al bicampeón. Ahí lo vemos jugar a este muchacho. Emiliano Gómez para el América, ¿les gustaría? ¿Es un jugador que viene a sumar o no? Ahora, ¿en dónde va a jugar? A mí no Esa me- misma Pero vas a posición. liberar plazas. No, pero ¿En dónde juega juega? bien. Solo juegan 11. Sí. La mejor versión de este jugador es jugando por izquierda, Juega por izquierda donde ya tienen a Brian Rodríguez y Alan Saint-Maximin. que lo hace perfectamente Brian Rodríguez. Sí, sería un absurdo. Le preguntamos el otro día al Turco Mohamed, porque parece que el Toluca ha preguntado. No, en América es un muy buen jugador. Sí. Estoy con Iñaki, ¿para qué más del lado izquierdo? ¿Me los vas a poner? No te es de utilidad. Esos son los datos de Emiliano, 16 partidos, o sea, casi todos fue titular, 6 goles, 4 asistencias y más de 1000 minutos, de acuerdo con eso. Por eso mi discusión sobre Maximán era que era un problema en realidad de que están poniendo todos tus mejores jugadores sobre Porque se una hizo a la misma desesperada. Se contrató a la desesperada el torneo No, lo pasado. contrataron porque pensaron que se iba Brian. Es la realidad. Justo. Por Entonces eso Brian se quedó y eso
eso trajeron. Eso empezó. Y después, como Brian no renovaba, misteriosamente Brian empezó a ir a la banca y el día que renovó volvió a ser titular con el América. Entonces, eso creo que hizo un problema de estructura en la América porque no había manera de acomodar un Pero sistema. tenía que tener un plan B, Iñaki, porque se te va Brian Rodríguez, no hubiera tenido Yo no estoy diciendo que hayan hecho mal en traerlo, simplemente digo que trajeron a futbolistas que no cabían todos en el mismo equipo y que Jardine le tuvo que mover por todas partes y terminó siendo un problema en lugar de una solución. Es lo que yo quiero decir. América contrató a la desesperada por las circunstancias que estaba viviendo en ese momento. Este torneo... Bueno, y por prevención. Bueno, este torneo tiene que hacerlo de otra manera, mucho más coherente, que fue la palabra que yo utilizaba al principio, de qué es lo que necesita Jardine para el equipo que... ¿Pero quién hubiera jugado ahí si se va Brian? Pero no se fue. Maximán. Por eso. O sea, pero lo que se hizo más Es que, desde a ver, antes. los equipos que han sido exitosos tienen a 2 jugadores por posición. Yo también lo creo. Necesitas tener una buena eso no es competencia América. interna para... Sí, pero Brian, acuérdense también, pero a Brian no le gustaba ser suplente y acuérdate sus modos cuando era suplente. Y Maximán dudo que lo hayas convencido de venir siendo suplente, ¿no? No vino para ser titular. No, pues, Él que también juegue. entendió la película y yo creo que se bajoneó. Pero Dijo, que se bueno, gane adiós. la titularidad, Santi, o sea, no se la ha ganado. Si es tan bueno, es el único que no hay que mover de esa posición. Así lo mando por derecha, a Cendejas atrás del 9, por izquierda. Y resulta que Maximán, donde él quiere, como quiera. Si es tan chicho, en serio que el próximo semestre empieza a rendir. Es que su posición es por la izquierda. ¿qué Sí, quieres decir? Cendejas ha sido por derecha, pero si juega por izquierda, Aunque también te dijo que rinde. le gustaba jugar. Maximán cuando llegó dijo que le gustaba también jugar atrás de él. Él lo declaró. Y perdón, entró en el segundo tiempo contra Monterrey y no hizo una sola. Bueno, tú lo vendes entonces, que se vaya a Pero que se ponga en serio a jugar. Es que dice, no se ha adaptado. Ay, y Ángel Correa, ¿cuánto tardó en adaptarse? No me compares a Correa con Maximán. Bueno, si Maximán en teoría es un buen futbolista, que se comporte ya como un buen futbolista. Esas son las diferencias que hay hoy entre Tigres y América. Tigres puede traer a Ángel Correa y a América le alcanza para traer a Maximán. Si antes las estrellas de América. Maximán tampoco a la Tigres. Exacto. No, llega, pero el sueldo mensual, ¿cuánto Llegó es? gratis, Es terminó altísimo el sueldo. contrato. Es altísimo. Y al Azteca lo están remodelando. ¿Y quién rindió más? ¿Quién rindió más? Toda la vida, ¿Quién es una figura a nivel mundial? ¿Correa o Maximán? Que por cierto, según la información que se tiene, Alan Saint-Maximin ganaría alrededor de 4.5 millones de dólares, medio millón más que Ángel Correa, que le pagan 4 millones de dólares en Tigres. En cuanto a rendimiento, sin duda alguna se queda corto al lado del argentino. ¿Quién es campeón del mundo? Pero nadie está comparando. Nadie está comparando. No, para que todos comparando, por favor. Correa de lo mejor que ha llegado a México en las últimas décadas. Vamos a la pausa y volvemos en cuadro Marshall también. titular. A él les duele que los Correa antes llegaban a la América, ahora ya no. Volvemos con esa imagen que están viendo. En las últimas horas operaron a Santi Jiménez, tobillo derecho, ahí tomándose un matecito como siempre. Ahí vemos el pie maltrecho. En 2 meses vamos a ver si se recupera de la mejor manera para pensar en el Mundial. Ahora te contamos los detalles. Pero bueno amigos, como pueden ver, hemos llegado al final de este video. Ahí está el análisis de las bajas de los jugadores que se deben de ir del América. Mencionaron un refuerzo que es Emiliano Gómez, jugador del Puebla, extremo por izquierda, pero recordando también que ya hay 2 jugadores en esa banda. Está Brian Rodríguez y Alan Saint-Maximin. También dieron algunas declaraciones en donde aseguraron que Brian Rodríguez estaba en la banca, que prácticamente le ha robado el puesto al francés y que esto no le ha gustado para nada al jugador galo. Actualmente el América va por refuerzos únicamente si es que logra deshacerse de algunos extranjeros. Los principales apuntados para su salida son Víctor Dávila e Igor Lichnowsky. También se habla de que ya se habrían bajado del barco de Palavecino debido a su alto precio, porque no vale realmente esa inversión. Un jugador de 30 años que va a la baja, obviamente que el Club América pues no entra en sus condiciones de fichajes que se ha mantenido en los últimos años. Otro jugador por ahí que ha sonado pero que se ve un poco más complicado es la de Merentiel, jugador del Boca Juniors, pero que sin duda alguna tendrán que desembolsar más de 10 millones de dólares por él si es que lo quieren. Pero en fin amigos, por mientras hemos llegado a este final del video. Gracias por vernos, nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Bye.